transmitiendo a los afiliados pues y las afiliadas. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues no voy a repetirme con Cristina, pero agradecer a todas las personas que estamos hoy aquí, tanto de manera presencial como telemáticamente. Agradeceros a todas, lamentamos que por medidas COVID no se puede por aforo, pero gracias por estar de manera telemática. Esperemos que se oiga bien, si no cualquier cosa nos dejáis por escrito. Presentamos este formato de encuentro llamado Un Café Con, en el que a través tanto de redes sociales como del correo electrónico de UGT Cantabria hemos recopilado pues, dudas, preguntas, inquietudes, tanto de personas afiliadas como no afiliadas, para poder realizar en directo. Trataremos diferentes bloques, lo hemos dividido en el bloque de sistema educativo, todo lo que tiene que ver con medidas COVID, educación pública, primer ciclo de educación infantil, formación profesional, educación concertada y otros. Queremos agradecer especialmente la presencia de Mariano Carmona, secretario general de UGT Cantabria, y de Carmen Meruelo, secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de Cantabria, que nos acompañan aquí de manera presencial. Por supuesto, agradecemos a las ponentes, a Cristina Otero, secretaria de Enseñanza de FESPE, quien ha cogido este acto con ilusión y ganas de poner en valor el trabajo de este sindicato y la gran incidencia que tiene en el ámbito educativo. Y por último, agradecer enormemente a Marina Lombó, consejera de Educación y Formación Profesional, por haber aceptado inmediatamente la oferta de venir y su total disposición a contestar a todas las inquietudes que nos han llegado a través de nuestras redes. Muchísimas gracias. Así que comenzamos ya con las preguntas. Comenzamos con el bloque de sistema educativo y la primera pregunta es: teniendo en cuenta la llegada de los fondos extraordinarios de Europa, ¿qué porcentaje de los mismos va a emplear el Gobierno regional en potenciar la educación en Cantabria? ¿Tiene pensadas las prioridades en nuestro sector? Pues bueno, yo os voy a tratar de informar de cómo hemos distribuido la selección en fondos europeos. Por un lado, nosotros hemos participado en los fondos del READ, en donde sabéis que lo más importante que ha planteado el Gobierno es destinar fondos a los proyectos de sanidad y de educación. Por un lado, en sanidad sabéis que es un proyecto de los protones que importa 45 millones de euros, y a educación 35 en dos proyectos que para nosotros eran de vital importancia. Por un lado era nuestro sistema informático. Sabéis que Hiedra tiene en este momento unas carencias importantes y necesitamos impulsar un nuevo sistema informático y una adecuación al siglo XXI. Por lo tanto, con los recursos propios de la comunidad autónoma era inviable, y este era uno de los proyectos de gran calado que nosotros hemos presentado a los READ. Por otro lado, en ese impulso a la formación profesional, que para nuestro Gobierno es de vital importancia, ir adaptando y actualizando la situación de la formación profesional y poniéndola en el sitio relevante que se merece, entendíamos que necesitábamos impulsar infraestructuras de centros integrados en formación profesional, y es lo que hemos hecho: impulsar 4 estructuras de formación de centros integrados a través de los READ. Por otro lado, dentro de los varios proyectos que presentamos a los fondos europeos, vimos que el Ministerio de Educación tenía un planteamiento de proyectos propios que vincularan a todas las comunidades autónomas y que fueran dirigidas fundamentalmente a los niños y niñas más vulnerables. Por lo tanto, no ha habido posibilidad de presentar proyectos, sino que hemos acatado los que el Ministerio tenía de proyectos. Y en concreto son dirigidos a la digitalización, al impulso también de la formación profesional en materias de especialización, bilingüismo, intentar el tema de Acredita, muy importante también, y sobre todo en nuestra comunidad y en el resto también, pero en la nuestra. Y por lo tanto han sido proyectos que han emanado del propio Ministerio. Esto es un poco cómo hemos canalizado los fondos europeos a través de esas dos vías: del READ con esos 2 importantes proyectos, y luego de los MRR, de los de resiliencia, que se han enfocado a los planes que el Ministerio ha ofertado a las comunidades autónomas. Yo, por mi parte,
bueno, agradecer la información que nos llega de primera mano. Lo que pasa es que nos planteamos una cuestión, y es que nos gustaría que las relaciones con la consejería y con nuestros sindicatos y con el resto de sindicatos, porque lo entendemos también así, sea una relación en la que no solo se nos transmita la información, sino que seamos un poco partícipes de hacer propuestas de mejora que puedan enriquecer, porque realmente nosotros tenemos la posibilidad de conocer desde la base del sistema cómo funciona y qué es posiblemente mejorable, qué inquietudes tienen los docentes, los equipos directivos, desde un ámbito distinto y desde un posicionamiento distinto al que puedan transmitir a la administración. Entonces, desde UGT queremos transmitirle que, aunque por supuesto vamos a tener una actitud crítica y reflexiva, siempre va a ir ligada a una propuesta de mejora en todo lo que critiquemos. Entonces, nos parece vital que se nos dé el paso previo a la toma de decisiones. Quiero decir que primero podamos negociarlo y después, por supuesto, como su responsabilidad, pues se tomen en consideración o no lo que nosotros podamos aportar. Bueno, respecto a esto, yo podría deciros que esa es la postura que tiene la comunidad autónoma frente al Ministerio. Estamos hablando de fondos europeos y, como os digo, los proyectos de los fondos emanan del propio Ministerio de Educación, en donde las comunidades no solamente no hemos tenido margen de decir, posiblemente, yo lo he manifestado en algunas ocasiones al propio Ministerio, en algunos de los proyectos los compartimos y en otros no hubiera sido nuestro proyecto. Por lo tanto, puedo entender tu reflexión respecto a proyectos propios del Gobierno de Cantabria, pero en esto nuestro margen es un poco la crítica, vamos a decir, que nosotros le hemos hecho al propio Ministerio. Cada comunidad autónoma ha tenido su ritmo de evolución y posiblemente hay proyectos que para nosotros no hubieran sido los prioritarios, pero los hemos aceptado porque son fondos muy importantes que benefician a la propia comunidad autónoma. Por lo tanto, entendiendo esto, pues posiblemente Mariano, que está en el diálogo social, sabrá cómo se han gestado los fondos, el tema de proyectos de fondos europeos, en donde, salvo esos grandes proyectos que se están hablando en el Gobierno, el resto, los que son sectoriales de los ministerios, han sido de arriba abajo. Bueno, entendiendo que incluso en su programa electoral aparece como una de las prioridades en materia educativa que se establezca el diálogo para la toma de decisiones, pues entendemos que en toda la medida de lo posible pues esto se irá retomando y haciendo así. No solamente se irá retomando, sino yo creo que es imprescindible en la mejora y en el impulso de los servicios. Perfecto, pues estamos de acuerdo, Marina. Pasamos a la segunda pregunta de este bloque. En este inicio de curso hay profesionales que han llegado a los centros el 18 de septiembre. ¿No se podrían agilizar los plazos para que estas cosas no ocurran y de esa manera no tensionar el sistema y a los equipos directivos teniendo que desplegar durante 10 días una batería de sustituciones que van en detrimento de la calidad de la enseñanza? Bueno, me parto de la base de que eso no es así, que habrá llegado sustituciones a partir del 18, estoy segura. Pero para ponerlo todo en su contexto, decir que el 1 de septiembre todo el personal que se necesitaba en las aulas estaba sentado en su sitio. Sentado me refiero, estaba designado y nombrado. Otra cosa es que en el periodo del 1 al 7 de septiembre se ha tenido que realizar sustituciones por la situación de baja, vamos a decir, unos por ITEO y otros por otros motivos, del personal nombrado. Y a lo largo del 1 al 7 que empezaban las clases, se hicieron más de 400 sustituciones. A partir de ahí, el 7 de septiembre, cuando empiezan de nuevo a surgir bajas, hay un periodo en donde hay personal sustituto que no ha trabajado nunca con educación y requiere unos procedimientos de altas en seguridad social, es decir, unos procedimientos. Y a partir de ahí es cuando se comunica a la Junta de Personal la imposibilidad de durante unos días
seguir haciendo sustituciones hasta que se pongan el procedimiento al día. Y por eso se retoman el día 17 de septiembre. Pero que quede claro que todos los docentes necesarios para cubrir las necesidades estaban nombrados el 1 de septiembre, que además del 1 al 7 se realizan, insisto, todas las sustituciones del personal que en ese momento se encontraba de baja, que como os digo fueron más de 400, más cercana de los 500. Y hay un periodo de unos días, de unos 6 días, y se vuelven a retomar el día 18. Bien, yo con respecto a esto, pues indicar que el proceso de digitalización que ha hecho esta consejería, en donde ha impulsado una oferta importante, puede ser más ágil, ¿vale? Como todo es bueno, pero puede ser mejorable y entonces puede ser más ágil. Nosotros consideramos que es posible que las demandas que tienen los centros educativos las conocen en el mes de mayo, porque en líneas generales todos los centros educativos en el mes de mayo saben cuáles pueden ser sus cupos. Entonces, nosotros proponemos en esa apuesta por criticar con una propuesta de mejora que se adelanten los procesos y en lugar de esperar al mes de agosto, que para el personal docente es mes de vacaciones, se acelera al mes de julio, podremos conseguir dos cosas. Por un lado, que agilizamos el proceso y por otro, que respetamos las condiciones de descanso obligatorio que tienen que tener nuestros docentes interinos, ¿vale? Entonces, es una propuesta que lanzamos a la consejería para agilizar y mejorar nuestro sistema de petición. Yo creo que en eso se ha evolucionado, a lo mejor no lo suficiente, pero favorablemente. Este año, en el mes de julio, prácticamente, salvo excepciones, estaban realizadas las contrataciones y, como os digo, el 1 de septiembre todo el mundo estaba con esta palabra que se utiliza en educación, que no es estar sentado en una silla, pero quiere decir que tiene su plaza el 1 de septiembre. Lo que pasa es que, evidentemente, en un colectivo tan grande, prever las situaciones que va a haber de sustitución por bajas de enfermedad es imprevisible. Y como os digo, del 1 al 7 se han tramitado más de 400. Pero es que eso es una previsión que no depende de educación, depende de que la persona individual se encuentre en una situación de IT o le surja lo que le tiene que surgir. Este año, como os digo, el 7 de septiembre estaba nombrada toda la plantilla. Por lo tanto, pues lo que ha sobrevenido después, que ha sido también importante, porque a partir del 7, en esos 6 días, hubo también un importante número de sustituciones, pero bueno, pues efectivamente, como tú dices, la administración es una maquinaria e intentamos agilizarla lo máximo posible. Lo que sí tenemos claro, y es algo que se ha valorado muy positivamente por los centros educativos, es las instituciones express en 24 horas. Creo que ese es un esfuerzo que hay que reconocer al Servicio de Recursos Humanos de Educación, en donde tener una sustitución hecha que detectas hoy a las 11 de la mañana y mañana tienes al docente, creo que hay que reconocer que la Administración, cuando se quiere poner las pilas, se las pone y da buenos resultados. Y como se puede hacer, se puede mantener. Sí, evidentemente, pero esto ha requerido un esfuerzo de verdad que en el ámbito educativo nos acordamos siempre de los docentes porque es una figura relevante, pero la gente que está en el funcionamiento de la Administración no se habla mucho de ellos y es una maquinaria importantísima para que funcione correctamente los centros. Por supuesto, y desde aquí que no olvidemos que nosotros pertenecemos a la Federación de Servicios Públicos, les damos las gracias e instamos también a nuestra consejera que si necesita más recursos, pues que se lo pida en ello estamos. A su jefe, al señor Revilla, para que todo funcione muchísimo mejor. En ello estamos con una, bueno, hasta donde se puede, pero una modificación de relación de puestos de trabajo que también ayuden y colaboren al sistema. Muy bien.
Pasamos a la siguiente, la tercera. ¿Qué se suele pasar de curso con 3 asignaturas? Incomprensible. Bueno, a mí pues esto en este asunto tengo interés especial en escuchar a la consejera cuál es su opinión al respecto. Pues bueno, como estoy viendo aquí que hay muchos docentes, saben que en Cantabria esto no es nada nuevo. Esto es algo que ya venía ocurriendo y que, bueno, pues mejor que los docentes no conoce nadie a sus alumnos, y hay momentos en la vida en que hay circunstancias de un alumno que a lo mejor emocionalmente ha sufrido pues unas circunstancias que no son las más favorables, que si le conoce bien sus docentes, pues estoy segura que valorarán si un menor que tenía esas 3 asignaturas va a compensar el que siga evolucionando en otro curso con sus mismos compañeros o tiene que repetir curso. Yo creo que esto no es novedoso y es excepcional, pero ya ha ocurrido, y esto se valora, yo creo que con muy buen criterio, con quien mejor reconoce, que es sus propios docentes. Por lo tanto, yo diría que esto no nos tenemos que escandalizar porque ya ha venido ocurriendo y es algo muy excepcional. Y un poco por vincularlo con el tema de los exámenes de la ESO, pues otra vez ese debate que surge entre lo que tenemos, lo que se va a poner en marcha. Lo de las pruebas extraordinarias. Exactamente, sí. Bueno, pues yo soy partidaria de que te gusten o no te gusten las cosas, la ley hay que cumplirla, ¿eh? Esto es lo que dice la LOMLOE, y lo que ahora se está debatiendo es ese tiempo intermedio a lo largo de este curso, que es lo que estamos valorando, con quien lo tenemos que valorar, que son todos los equipos de directores docentes y con la propia inspección. En ese proceso estamos y, bueno, a la espera también de tener una conferencia sectorial para ver un poco el Ministerio qué planteamiento nos va a hacer. Sí, bueno, nosotros por nuestra parte, nosotras transmitir la inquietud que tienen los docentes, porque esto implica modificaciones en sus planificaciones. ¿Te refieres a este año? En este curso, que cuanto antes se tomen decisiones, hace que todo funcione de manera más fluida, de que se organice mejor el trabajo y que garantice que al final nuestros estudiantes tengan unos resultados ajustados a En esta su situación demanda. estamos y pensamos que no va a tardar mucho en haber una conferencia sectorial para este tema del desarrollo del Real Decreto y ver lo que vamos a hacer este año. Bien. Vale, igual vamos a acelerar un poquitín, ¿vale? Porque Bien. un montón de preguntas para poder llegar a todas. La cuarta, ¿por qué nuestros hijos e hijas salen preparadas de una carrera para sacar excelentes notas, pero al presentarse a una oposición patinan si no han dedicado tiempo y especialmente mucho dinero a prepararla? ¿No deberían salir preparados ya para dicha oposición? Bueno, yo creo que son dos temas totalmente diferentes, ¿eh? El tema de ir a una oposición es un sistema de concurrencia competitiva y se elige a los mejores. Por lo tanto, yo creo que son temas diferentes. Cuando tú tienes que ir a un procedimiento de concurrencia competitiva, compites con otros y entonces es que has podido ser brillantísimo y el día de la oposición pues no te ha salido el tema que a lo mejor otro hace mejor que tú y ahí está la clave de la situación. El día que haya otro modelo de procedimientos selectivos, pues podremos hablar de otras cosas. Sí, yo ahí incidir en que bueno, pues sería importante que en el momento que negociemos podamos concretar temarios claros para que todo el mundo sepa a qué ajustarse ante ese procedimiento, pruebas objetivas, que no sean eliminatorias, que la experiencia docente tenga mucho peso para reducir esas tasas de interinidad que en todos los programas electorales vemos reflejados, pero luego cuesta tanto hacerlas efectivas, y sobre todo dar una sensación y una realidad en la que el factor suerte, el tener un buen día o un mal día, no sea eliminatorio. Por eso también pues, el tema de ampliar el número de bolas a la hora de sacar el tema y demás, son pequeñas cosas que no requieren un esfuerzo ni siquiera económico, que puede garantizar una entrada en la función pública
equitativa y justa. Todo es mejorable, desde luego, y se ha cuestionado mucho los sistemas selectivos, pero sabéis igual que yo que el tema de los procesos selectivos se judicializa mucho y es muy difícil no ir a un modelo de pruebas objetivas. Por lo tanto, pues todo es mejorable, desde luego, y creo que esto lleva muchos años reclamándose y a lo mejor pues ha llegado el momento de que esto nos lo planteemos. Se han ido mejorando muchas cosas. Yo he sido directora de función pública y entendí que en cuerpos o en categorías se daba mucho valor a la parte teórica y poco a la práctica y había que invertir, y de hecho en cuerpos facultativos se invirtió el orden de los ejercicios, dando el menor valor y el último a esa parte de preguntas teóricas. Por lo tanto, pues sí, hay mucho margen de mejora, pero es un tema resbaladizo y difícil por lo que os digo, porque es un sistema de concurrencia competitiva y luego se judicializa mucho. Tienes que tener argumentos objetivos. Sí, podemos entonces concluir que la apuesta de esta consejería va a ir en torno a hacer pruebas objetivas y que no sean eliminatorias para favorecer que la experiencia docente pese y demás. Bueno, tanto como la consejería es complejo, porque sabéis que el sistema selectivo de los docentes está regulado por un Real Decreto y es un tema que corresponde y que nosotros cumplimos porque es básico y por lo tanto no es un tema de... Nosotros podemos adaptar pequeñas cosas, pero el sistema, su vertebración parte de un Real Decreto, por lo tanto el margen de la consejería es mínimo. Bueno, podemos ahí incidir para conseguir efectivamente la mejora de ello. Pasamos a la quinta, todavía nos quedan dos más de este bloque. El nivel de idiomas inglés en Cantabria es penoso, por no decir nulo. Cualquier persona que vive fuera de España y es de aquí no logra entenderlo. ¿Nadie se ha dado cuenta? Por no hablar de la relación empresa-escuela, calidad docente, nuevas tecnologías, finanzas familiares para la juventud, actualización de sistemas educativos, etc. Creo que los dirigentes de la docencia viven en una cómoda burbuja. Bueno, yo lo de penoso no utilizaría esa palabra, que tiene mucho margen de mejora, diría que sí. Que a lo largo de los últimos tiempos se ha sido consciente de esas carencias y se han ido mejorando cosas, también. Que hoy hay más posibilidades de convenios con el extranjero, de Erasmus, tienen alguna mejor posibilidad nuestros estudiantes. Respecto a los docentes, el año pasado iniciamos una experiencia que yo creo que fue muy favorable de inmersión lingüística, que vamos a continuar con ella. La pasada semana hemos podido, después de esta lamentable situación del COVID, traernos a 150 auxiliares lingüísticos que creo que van a enriquecer también muchísimo esta carencia que teníamos hasta ahora. Bueno, estamos dando pasos y yo diría que sí, que tiene mucho margen de mejora, pero pues penosa. Es algo que le hemos planteado al Ministerio. En la última conferencia sectorial empezamos a abordar algo de este tema. El secretario de Estado es consciente porque es algo que es extrapolable a todas las comunidades autónomas, que es una carencia que tenemos. Hemos trabajado mucho en la parte gramatical y nos queda pues ese margen de que nuestros alumnos y alumnas puedan tener una conversación, saber leer y escuchar otro tipo de conocimiento de los idiomas. Sí, yo puedo coincidir con Marina en que, si bien es mejorable, nuestros estudiantes sus informes PISA tienen unos resultados que no dicen que su nivel competencial sea pésimo. Esta persona hace pues una reflexión cuestionándose un poco críticamente todo el sistema en general y podemos estar de acuerdo o no, pero hay datos que no lo apoyan. Por otro lado, sí que es cierto que la implantación del modelo bilingüista
de bilingüismo en Cantabria. Ha sido una apuesta política rápida que ha dejado una carencia importante de formación entre los docentes, que se implanta a través de acreditaciones que se hace desde las empresas privadas, que no siempre garantizan que el nivel competencial de esos docentes es realmente el que necesitamos, y creo que esa necesidad urgente de implantar un idioma ha ido en merma de las buenas prácticas para aprender un idioma. Entonces, creo que debemos sentarnos y volver a establecer, y no quiero ni entrar en cómo negociar esas condiciones laborales de este colectivo del que hablamos, de los auxiliares de conversación, que estaban trabajando por 5 euros la hora. Y la esclavitud se abolió hace muchos años, y no podemos desde Cantabria ofrecer a nativos esa situación laboral. De acuerdo, insisto que este tema del bilingüismo lo hemos planteado, y incluso en alguna junta de personal se ha planteado, y el tema de los auxiliares lingüísticos, como sabéis, es un tema que con el Ministerio este año hemos podido retomar, y bueno, pues esperemos que nos dé buenos resultados. Ojalá, y estaremos muy pendientes pues, de que esto ocurra. De acuerdo. La sexta pregunta sería: ¿por qué si el porcentaje de mujeres es tan elevado en los centros, los directores siempre son hombres? Pues bueno, yo en datos exactos os diría que, no me quiero equivocar, que hay 125 mujeres directoras y 80 hombres, con lo cual el dato no es exactamente como va el sentido de la pregunta. Solamente en secundaria, os voy a dar el dato segregado. En infantil hay 94 directoras y 44 directores. En centros de educación de adultos hay 7 mujeres y 5 hombres. En escuelas de idiomas 3 mujeres y ningún hombre. En los conservatorios un hombre y una mujer. Y el número de hombres es mayor en los SIES, que hay 29 hombres y 19 mujeres. Estos son los datos reales al día de hoy. Por lo tanto, la pregunta en este momento no es exacta, porque hay más mujeres que hombres. Bueno, quizá hablaba de un porcentaje y no tanto de los datos exactos. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que el Consejo Escolar de Cantabria emite su informe final de situación en materia de igualdad, y lo que pone de manifiesto es que esos equipos directivos no están formados en igualdad. Por lo tanto, entre los equipos directivos y los coordinadores y coordinadoras de igualdad son los responsables de impulsar esas políticas dentro de los centros educativos. Por lo tanto, es imprescindible que desde la Consejería se impulse la formación en materia de igualdad de todo el mundo. Para ello proponemos que en toda la formación que se plantea a nuestros docentes, a nuestros equipos directivos, haya un apartado, un módulo en el que siempre se preste formación sobre igualdad. De esta manera conseguiremos que todo el mundo esté sensible con esta realidad y que se produzca el cambio real, porque a día de hoy muchas de las mujeres que no pueden optar a esos puestos de responsabilidad es porque la carga de conciliación se lo impide, y eso es una realidad. La ley marca unas cosas y la realidad que vivimos es otra. Entonces, impulsar la formación garantiza que después se pueda modificar el modelo educacional. Desde luego, el impulso a la formación en los últimos planes de formación se hace, pero tú has dicho una cosa muy importante: la elección de los cargos directivos también es por concurrencia. Se están actualizando ahora mismo los cargos. Se recuerda que en todo órgano tiene que cumplirse la ley de igualdad, pero has dado en la clave. En materia de conciliación hay muchas mujeres que optan por no llegar a ese compromiso porque su carga familiar es muy importante. Eso, desde luego, sí que ahora que están en pleno proceso de elección se vuelve a recordar que hay que aplicar la ley.
Y desde luego en el tema de formación, ya el año pasado fue un módulo que es que va a permanecer en el tiempo, porque es que ves que es completamente necesario el módulo de formación en igualdad. Sí, pero lo que nos planteamos no es que exista un módulo aparte que se aplique. No, que en toda la formación, si yo voy a hacer un curso de TIC, que en una parte de ese TIC, lo mismo que durante una época hicimos prevención de riesgos laborales en la empresa y aparecía un apartado en cada curso en donde se formaba a nuestros docentes sobre ello, que ocurra lo mismo con igualdad, porque al final la elección de formarse no puede quedar en manos de la buena voluntad de los docentes. Tiene que ser un impulso. Ya estás planteando una formación obligatoria en todos los apartado, módulos. no, obligatorio no, es un apartado dentro de tu formación pues que es necesario para desarrollar tu profesionalidad, con lo cual... Sí, pero que de la forma que estás planteando estás indicando que todo módulo formativo tenga una parte obligatoria de esa materia. Sí, es lo que estoy planteando, que es un poco la línea que plantea la ley del 8 de marzo que aprobó su gobierno, con lo cual... Sí. ¿Vale? ¿Podríamos decir que es una buena apuesta que podría asumir la consejería? Bueno, pues yo plantearé a la inspección que programa las... creo que eso no es nada costoso en los planes de formación. Pero quiero decir que habría que incidir en que toda materia en que se formara se hablara de igualdad. Bien. Yo lo plantearé. Tenemos el compromiso de la consejera de que va a tomarse en serio la ley del 8 de marzo. Pero no olvidemos la otra parte. Creo que quien participa en un proceso de concurrencia, estamos hablando de personal profesionalmente muy preparado, capacitado, con criterio, y es una opción, pues que se produce. En cada pregunta se están produciendo debates súper interesantes, pero por cuestión de ya, tiempo tenemos que acelerar y ser un poquito más concretas, ¿vale? Que todavía hemos pasado el primer bloque. La última, ¿se va a potenciar la formación online? Yo creo que de la necesidad hemos hecho virtud, y entonces el COVID no ha traído muy pocas cosas buenas, pero sí ha traído un cambio en nuestra manera de la gestión. Y aunque ya se producía de una manera, pues había bachiller online, esto ha acelerado el sistema y desde luego creo que es un modelo que ha venido para quedarse. Desde luego no para sustituir al presencial, pero creo que para seguirlo impulsando. Por mi parte, desde UGT apostamos por la presencialidad, porque la pandemia nos ha demostrado que cuanto menor nivel de estudios tienen las familias, menor recursos económicos, mayor es la brecha digital y las carencias que se producen en la formación online. Por lo tanto, volvemos a dar el valor de la presencialidad y de la figura del docente a cargo de la escuela y de todos los ciclos del sistema educativo. Totalmente de acuerdo, porque lo hemos vivido muy recientemente, como la presencialidad era algo totalmente necesario en nuestros niños y niñas. Pasamos ya al siguiente bloque, que sería el bloque COVID, y la primera pregunta es: ¿se plantea el Gobierno de Cantabria vacunar contra el COVID a los y las menores de 12 años? Como abuelo, tengo la preocupación de que mi nieto en este nuevo curso pueda contagiarse. Pues yo entiendo la preocupación de un abuelo que tenga esa sensación y esa preocupación. Desde luego yo, como consejera de Educación, no puedo hablar, no es mi competencia hablar de vacunación. Lo que sí le puedo decir al abuelo es que esté tranquilo, porque los centros educativos tienen las medidas más seguras para que los niños acudan a los centros con esas medidas. Lo hemos demostrado, se ha demostrado por el curso pasado cómo en situaciones muy difíciles donde la vacuna no existía todavía ni en los adultos, uno de los lugares más seguros ha sido los centros educativos. Por lo tanto, entendiendo su preocupación, que para él lo más importante es su nieto, pues que confíe en el sistema sanitario que irá viniendo, que no depende ni tan siquiera de nuestras consejerías de sanidad, es mucho más
elevado el nivel donde se toman esas decisiones y que, por nuestra parte, seguiremos manteniendo que los espacios escolares sean seguros. ¿Por qué en plena, pasamos a la segunda, ¿por qué en plena pandemia, el curso 2020-2021, no se ha dotado los centros concertados de profesores suficientes para poder desdoblar aulas con 26 y 27 alumnos en primaria, tal y como se anunciaba en los medios de comunicación? Bueno, pues el anuncio en los medios de comunicación se correspondía con la realidad, puesto que nosotros hemos ido atendiendo en los centros concertados aquellas demandas que los centros nos hacían llegar para atender dentro de los planes de contingencia una reducción de ratios. ¿Qué ocurría? Que muchos centros, no solo en la privada, en la concertada, sino también en alguno, aunque en menor medida, en los públicos, sus espacios no les han permitido hacer mayor número de desdobles. Pero sí que hemos atendido aquellas demandas que los centros concertados nos han hecho de refuerzos de personal para esos desdobles. Por nuestra parte, incidir que la responsabilidad de la Consejería es el cumplimiento de la norma, puesto que debe garantizar el derecho a la salud de todo el profesorado y de todo el alumnado, pero sí que es cierto que esto no puede servir como excusa para ampliar para aprovechar la coyuntura para ampliar los conciertos dentro de los centros concertados privados. Vale, pasamos a la tercera y última de este bloque. Usted dijo que el profesorado COVID estaba asegurado este año solo hasta diciembre, porque dependía de los presupuestos, lo que ha generado una cierta incertidumbre en los centros y en los equipos directivos. ¿Para cuándo se podrá ofrecer seguridades a los centros de que esta medida se prolongará hasta finalizar el curso? Pues cuando debatamos el presupuesto para el 2022, que está ya muy próximo y muy cercano, y tengamos conocimiento de los ingresos que vamos a tener. Recordar que el año pasado el Ministerio hizo una aportación muy importante a las comunidades autónomas para gastos COVID, que en educación fue de casi 20 millones de euros. Con eso no contamos este año y por lo tanto va a depender de los propios presupuestos del Gobierno de Cantabria. Esto lo sabremos cuando debatamos el presupuesto. Desde nuestra organización solicitamos al Gobierno que recoja una partida específica en el capítulo 1 del presupuesto para que garantice esos puestos de trabajo, porque la organización de los centros se vería sumida en un caos organizativo tan enorme y un esfuerzo de trabajo y, sobre todo, que para mí en este momento es más importante, las familias y los niños que están viviendo una situación dura, como vivimos todos, que no se les garantice desde su espacio más próximo de socialización, que es la escuela, el instituto, la formación profesional, un sitio en donde se pueda garantizar un clima adecuado de convivencia para desarrollarse integralmente, es básico. Un niño de infantil y primaria, que es las plazas de las que estamos hablando, porque el resto sí son vacantes, necesita tener su grupo desde el principio de curso hasta final, para su desarrollo educativo. Es de primero de pedagogía. Pues a mí no me tienes que convencer, porque estoy convencida de la importancia de lo que estamos tratando. Lo que pasa es que estoy en el lugar idóneo porque estoy en el sindicato UGT, que es uno de los integrantes del diálogo social. Y como el presupuesto del Gobierno de Cantabria tiene muchos temas esenciales, pues ahí va a estar el debate. Por eso a mí, como consejera, no me gusta dar expectativas que no se puedan cumplir. Y prefiero, someterme a esas críticas antes de concebir expectativas que luego yo no pudiera cumplir, porque el presupuesto de educación es una parte del presupuesto del Gobierno de Cantabria, en donde hay muchos temas encima de la mesa en este momento tan difícil para mucha parte de la gran parte de la sociedad. Por lo tanto, prefiero hablar cuando tenga esos datos. Yo incidiría en volver a preguntarle que si va a hacer una fuerte apuesta para que su gobierno lo apoye en esa Pues sí, partida. te diría que la apuesta la haré.
Pero haré la apuesta y luego, pues evidentemente, como no puede ser de otra manera, acataré los resultados de esa apuesta y lo que diga el Parlamento. Bueno, pues pasamos ya al siguiente bloque, que sería el de educación pública, con la primera pregunta. ¿Se va a realizar la regularización de interinos? ¿Cómo o qué opciones se están planteando para resolver este asunto? Bueno, pues hasta ahora nosotros hemos llegado a los máximos. Como sabéis, la oferta pública que nosotros convocamos no es un criterio de las comunidades autónomas, es algo también que es básico para nosotros de cumplimiento y precisamente creo que hoy habrá un consejo extraordinario para negociar los presupuestos, para aprobar los presupuestos del Estado, y ahí se fijarán las tasas de reposición de efectivos. Por lo tanto, nosotros lo hemos dicho muchas veces, todo aquel interino que sea estructural es que entendemos que tenía que estar regularizado. Por eso, este año convocamos la mayor oferta que podíamos convocar, la mayor en secundaria, así lo tenemos negociado para la de primaria y esperemos que la podamos incrementar si se incrementa la tasa de reposición. Por otro lado está el Real Decreto de regularización de interinos, que como sabéis a ámbitos específicos como es la educación, ese decreto que se aprobó en junio tiene un año para poder adaptar a algo que para la función pública de la Administración General es válido, pero que para los docentes y sanitarios tiene otros ritmos, porque habría mucho que cambiar en su regulación. Por lo tanto, yo en la primera reunión que tuve en la conferencia sectorial con la ministra, le insté a que se creara lo antes posible un grupo de trabajo para debatir la regulación para el tema de los interinos docentes. Y en esas estamos. Pero ahora, a corto plazo, lo más importante es ver qué tasa de reposición de efectivos nos va a permitir el Ministerio llegar para la siguiente oferta. Bueno, en líneas generales lo que se está haciendo es incrementar a nivel nacional esa tasa, con lo cual las expectativas que podemos barajar son buenas, por lo tanto podemos concretar en que lo que está negociado en mesa de junta, que son 258 plazas, irá a más. Tendrá que ir a más. O sea, tenemos la apuesta firme de la consejera seguro. De que va a haber oposiciones de primaria. maestros de primaria, que mínimo va a haber 258 plazas o más. O más, efectivamente. Pues... Y esa es una materia que sepáis que está en el calendario de la negociación que se va a hacer con las organizaciones sindicales. Pues nos alegra mucho escuchar esto y además nosotros desde UGT, con el proceso de estabilización, trasladar confianza al personal interino, porque la UGT siempre ha estado, siempre está y siempre estará apoyando sus reivindicaciones y por su proceso de equidad dentro de la entrada a la acción. Entendemos que es la vía. A nadie yo creo que le gusta tener interinidad en el empleo y creo que es la vía, y en esto hay que ser muy constantes porque hay que convocar oferta pública todos los años. Es la única manera de ir poniendo al día en esta situación. Los parones que se hacen en las ofertas públicas no generan más que problemas a largo plazo. Estamos completamente de acuerdo. Vamos a pasando bien, por bien. 160, Sí. pero vamos un poco más de tiempo, si podemos ser un poco más concretas, así igual nos da tiempo a contestar a todas. Bien. La segunda, cuando el alumnado vive el tránsito de primaria a la ESO, sigue siendo escolarización obligada hasta los 16 años, pero no tienen opción de acudir al comedor escolar. Sin embargo, la situación familiar no ha cambiado ni económicamente ni en materia de conciliación. ¿Cómo se plantea la Consejería solucionar esta situación? Bueno, pues en primer lugar, el comedor escolar es un servicio muy importante, pero no es un servicio complementario de la educación. O sea, el papel principal de educación es educar. Y es verdad que cumple un papel de conciliación importante con el tema del comedor escolar. Bueno, pues la realidad es que los comedores escolares funcionan en infantil y primaria, pero no funcionan en secundaria. Pues no tenemos pensado nada porque es un servicio complementario
en donde nosotros atendemos lo que realmente, pues sí, habrá menores de 12 años que seguramente todavía necesitarían esa situación, pero nuestra función esencial es la educación y lo otro colaboramos con ella. Desde nuestro punto de vista, si bien no es una labor esencial de la Consejería de Educación, sí que sería relativamente fácil de estructurarlo, porque podrían acceder a su centro de primaria referencia, basándonos en que esas necesidades deben de ser cubiertas porque son menores y que podríamos hacerlo. Quiero decir que el propio sistema de la consejería nos permitiría hacerlo. Deberíamos de garantizar que realmente existe esa necesidad y que tanto económica como realmente de conciliación laboral, y creo que con una buena apuesta y con una buena organización se podría conseguir y sería muy beneficioso para muchísimas familias que, como sabemos, lo están pasando muy mal por los dos espacios, por los dos motivos. Bien, yo diría que a veces ese sistema que parece sencillo, buscar el centro de referencia del IES con el centro primario, que hay otros sistemas que también garantizan esas atenciones cuando son necesarias. Y hoy los servicios sociales de atención primaria dan cobertura a muchísimas de esas necesidades y se plantean otras vías de solución. Creo que hay dentro de la red, tenemos que buscar cuál es el recurso más idóneo, y creo que hay hoy día hay muchísimos recursos que permitan dar salida a estas situaciones puntuales que se producen. Vale, vamos a la siguiente. Las tutoras de educación infantil y educación primaria tienen desde hace años una carga de trabajo muy superior a sus compañeras especialistas. Mientras los jefes de departamento de secundario cobran un incentivo, las tutoras no tienen ninguna gratificación. ¿Por qué se da esta situación y cómo piensan solucionarlo? Bueno, pues esto es un tema, yo creo que las tutorías todo el mundo tenemos que reconocer que son esenciales, pero dentro del sistema hay otras muchas figuras de docentes que también tienen, bueno, pues tanto en secundaria, creo que esto es los especialistas tienen una labor que también podríamos decir que les da una carga de trabajo frente a otros compañeros. Estamos hablando de muchísimo dinero, estamos hablando, no estamos hablando de unos poquitos, estamos hablando que dentro del sistema educativo hay docentes con una carga muy superior a la que tienen otros. Estaríamos hablando de millones de euros en nuestra comunidad autónoma. Esta es una opción. Volvemos a lo de antes. El dinero es el que hay. ¿Y dónde lo destinas? Pues esto evidentemente supondría, pues decir, dispongo de 4 millones de euros y lo vamos a dedicar a esto, a la negociación colectiva. Yo creo que, bueno, si bien estaría bien gratificarles económicamente, y es una reivindicación histórica de esta casa, lo cierto es que hay otras maneras de gratificar que quizá no requieran ese desembolso, pero sí que sirvan como un modelo motivador para esa función pública, como reducir la carga horaria y demás, que podría ser más factible. Por otro lado, estoy de acuerdo, hay otro tipo de profesionales que también, y aquí, además de los tutores, que por supuesto, y las tutoras lo considero imprescindible, lo considero también ahora mismo de los coordinadores TIC, que están con esos fondos europeos que además vienen a implantarse, necesitando no solamente más tiempo, sino también más formación específica, porque lo que se requiere para hacer frente a esta nueva escolarización que tenemos es una carga de especialización. Por lo tanto, tendríamos que plantearnos si dentro de la escuela tendríamos que empezar a tener técnicos informáticos. Bueno, dentro de los fondos europeos, sí, nada. Uno de los apartados precisamente es la formación, la capacitación del personal docente en esa materia. Vale, pasamos a la siguiente. Desde la consejería que usted preside, se plantean atacar el problema de las ratios en las aulas con el fin de que cuando finalice la pandemia, estas se reduzcan en pos de mejorar la calidad educativa, entre otros
Bueno, Cantabria ya estaba en unos niveles, yo diría que excelentes en ratio frente a otras comunidades autónomas. El tema del COVID lo único que ha hecho es pues mejorar esas ratios y por lo tanto, bueno, pues sabéis que el Estado ha vuelto a determinar que las ratios sean las establecidas legalmente hasta este momento. Estamos en un periodo COVID, pero no debemos de alejarnos de la realidad. El descenso de la natalidad está haciendo que nuestras ratios en muchísimos de nuestros centros educativos, ya quisiéramos estar hablando de 25 alumnos en primaria, es que no los tenemos. Por lo tanto, ya teníamos una ratio muy por debajo de otras comunidades. El COVID todavía nos ha hecho que hagamos un esfuerzo en la ratio es menor y estamos en unos niveles, yo diría que excelentes frente a otras comunidades autónomas. Yo lo que plantearía es que si algo ha traído bueno la pandemia es demostrar una cosa que los sindicatos y sobre todo entre otros UGT hemos dicho siempre: el número de alumnos bajos dentro de las aulas garantiza la calidad educativa. Es uno de los componentes básicos. Esta pandemia nos ha demostrado que tener un aula de 16 alumnos nos garantiza que los resultados académicos son muchísimo mejores. Entonces, señora consejera Marina, vamos a recordarla por esta consejera que va a dejar unos ratios excelentes en la comunidad autónoma de Cantabria. Bueno, es que yo parto del inicio de lo que has afirmado y me encantaría poder aseverar que esto es así. De momento, yo la constancia que tengo es que el alumnado está mucho mejor atendido, con una ratio. Lo de los resultados es que no lo he visto todavía. Me encantaría pues que yo se lo voy a poderlo. trasladar. Bueno. Yo llevo muchos años trabajando en primero y segundo de primaria, con 25 alumnos por aula. El año pasado, 16 alumnos por aula. La realidad era que no acababan leyendo y escribiendo los 25 alumnos. Ahora los 16 alumnos, exceptuando una con necesidades educativas graves, no han terminado leyendo, escribiendo, sumando y restando, por no decir otros millones de cosas más que han conseguido. Como este caso personal en el que me pongo de protagonista, existe por toda la comunidad educativa y usted a través de sus inspectores puede informarse de ello. Con lo cual, créame, que haya ratios bajas garantiza el aprendizaje. No me cabe la menor duda. Es que no me cabe la menor duda y por eso son tan bajos en nuestra comunidad. Tener en cuenta que en la pública más del 90% de las aulas infantil y primaria tienen menos de 20 alumnos. Menos de 20 alumnos. Bueno, vamos a ir metiendo el tiempo, que todavía nos quedan 18 preguntas por delante. ¿Por qué se están cerrando aulas en Parallas de educación especial y se está ampliando el concierto en la obra San Martín? Bueno, pues rotundamente os digo que eso no es verdad. En Parallas no solamente no se han cerrado, sino que se ha incrementado el número de alumnos. Lo que Parallas no puede llegar es a mayor concentración de niños en un centro de educación especial. Creo, desde luego, mientras yo sea consejera, no voy a hacer un almacén de niños en un centro de educación especial. Por lo tanto, lo que hemos hecho es buscar esas soluciones, además de completar Parallas, ingresando hasta donde podía llegar el número, seguir ampliando donde teníamos plazas, que en este caso era una en San Martín, y abrir unidades en centros de escolarización normal. Hemos abierto una unidad en un centro de Santander, en el María Blanchard, otra en Ruilova, en el Santiago Galas y otra en Laredo. Por lo tanto, estamos ampliando, pero ampliando donde creemos que debemos de ampliar, donde un niño debe de estar escolarizado, no haciendo macrocentros de niños de educación especial. Vale, aquí ya por último nos preguntan sobre las condiciones laborales del PROA Plus y también lo podemos unir a las condiciones laborales de las auxiliares lingüísticas, porque ya lo habéis mencionado, también había una pregunta por ahí. Bueno, pues las condiciones lo hemos hablado antes de los auxiliares y los del PROA Plus
decirte que son las mismas que las del resto de docentes. Es un nombramiento de un docente para el PROA Plus en las mismas condiciones que se nombra cualquier otro docente para hacer una vacante, una sustitución, en las mismas condiciones. Aquí lo único que a mí me gustaría apuntar es que quizá tengamos que hacer un esfuerzo en informar mejor a todos los centros educativos sobre esos PROA Plus para que los equipos, para que no sea una inquietud del equipo directivo, sino una exigencia, entre comillas, de que a todos los niños que cumplen esos requisitos del Gobierno de Cantabria accedan a esos recursos, porque ahora se deja en la buena voluntad de los equipos directivos que, cumpliendo los requisitos, presentan proyecto. Entonces, consideramos que es necesario que llegue a todo el alumnado que requiere esa necesidad. Y por otra parte, informar bien, porque al final se está dando la paradoja de que en los centros educativos se está votando por un proyecto, en un programa que no conocen muy bien cuál es su funcionamiento. Bueno, el PROA Plus viene muy establecido, muy determinado dentro de los planes del Gobierno. Por lo tanto, al ser uno de los de fondos europeos, viene totalmente estructurado y tiene que ser un plan estratégico a desarrollar. Por lo tanto, hemos tenido que hacer sacar una convocatoria para que los centros pudieran presentar sus planes. Eso sabéis que finalizó el día 8 de septiembre en los centros que podían concurrir, que son 70 centros, con su plan. No es un plan de actuación de un curso. Tiene que tener un plan estratégico de hasta el año 23, en donde aparezca precisamente lo que tú estás diciendo, que no sea una serie de acciones aisladas, sino un propio plan que vaya a subsanar y a apoyar precisamente a ese alumnado vulnerable. Vale. Pasamos al siguiente bloque, son 5 preguntas, con lo cual vamos a ser concretas en cada una porque va a dar tiempo a desarrollar todas. Es sobre el primer ciclo de educación infantil. La primera, ¿cuándo se implantarán en todas las zonas rurales las aulas de 0 a 1 año? ¿Cómo será la selección de estas técnicas superiores de educación infantil? ¿Será a través de la Sociedad Regional de Educación? Bueno, pues el tema de las aulas de 0 a 1 año es uno de los programas que el Ministerio, dentro de los MRR, de los fondos europeos, planteó a las comunidades autónomas. Y es el único que en este momento está sin aprobar, porque hay ciertas discrepancias en las comunidades autónomas. En concreto, nosotros en su día planteamos, porque las aulas de 2 años en esta comunidad están implantadas y para nosotros no era algo esencial el tema de la implantación, sobre todo viendo cómo está todo el tema de las guarderías infantiles. Por lo tanto, nuestro proyecto, aceptando el proyecto, está sin aprobar por el Ministerio y lo único que hemos hecho es un análisis de dónde se podrían implantar, de cómo, ya lo dijimos en el Parlamento, que serían zonas rurales y en donde no tuvieran ningún servicio de conciliación, de guarderías, y por lo tanto hemos hecho un análisis de dónde se pudieran implantar, pero hasta que el Ministerio no apruebe en conferencia sectorial y Consejo de Ministros este programa, no le podemos implantar. Yo aquí voy a suspender a la señora ministra, la consejera, perdón, Marina, es una broma. Lo que digo es que es una asignatura pendiente. Hay que conseguir es cierto que tenemos un servicio de 2 años que es bueno, que es pionero, que está a años luz de muchas otras comunidades, pero tenemos que conseguir garantizar las condiciones laborales de estas técnicas de 2 años. Tenemos que homogeneizar sus puestos de trabajo y tenemos que hacer un esfuerzo en no trasladarlas a la privatización. Tenemos una Sociedad Regional de Educación que puede asumir esas contrataciones, esa manera de gestionarlo, y desde la Consejería las solicitamos que se haga un esfuerzo en que realmente las condiciones sean homogéneas y además que garanticen estabilidad y buenas condiciones laborales. Bueno, pues brevemente os digo, en enero Educación asume como sociedad la Sociedad de Educación, y deciros que nosotros nos hemos encontrado con una situación que ha ido dando respuesta a las necesidades. Es algo que nació en función de las necesidades, se iba dando cobertura,
y por lo tanto el modelo existente que en su día partió con un buen criterio, que era llegar a un convenio con los ayuntamientos para ponerlas en marcha, fue fracasando en función de las distintas iniciativas y por lo tanto se convirtió en un modelo en donde hay convenios con los ayuntamientos, hay subvenciones con los ayuntamientos, hay ayuntamientos que por iniciativa propia tienen técnicos y por último hay una serie de personas importante, yo diría que aproximadamente la mitad, que se constituyeron bajo el paraguas de una sociedad. En enero, cuando nosotros retomamos el tema de la sociedad, jurídicamente tampoco es tan sencillo, y yo con el comité de empresa de la sociedad ya lo hemos planteado, es algo en la hoja de ruta que llevamos, pero que no se va a hacer ni en uno, ni en dos, ni en tres ejercicios. El poder incorporar a personas de empresas o de subvenciones del ayuntamiento no es tan sencillo jurídicamente. Y por lo tanto el comité de empresa es consciente de que es hacia donde caminamos, pero que requerirá un proceso de tiempo. Ese sería lo adecuado, un único modelo. Sí, igual podemos unir esta pregunta a la segunda, que además habla precisamente de si vemos normal las condiciones salariales de las técnicas del aula de 2 años, ¿cómo puede estar pagándose un sueldo más cercano al salario mínimo, aun con toda la responsabilidad que tienen? Y en esta línea pregunta también por qué hay tan mala gestión en la contratación, por un lado a través de la sociedad, por otro de los ayuntamientos y también por oposición. Bueno, pues esto es lo que os estoy tratando de decir. Es verdad que cuando hablan de las condiciones salariales posiblemente estén pensando más en condiciones precarias que tienen algunos contratos a través de ayuntamientos o de empresas. Los de la sociedad sabéis que tienen su salario, no van al paro porque siguen cobrando en verano, pero posiblemente se estén refiriendo a esa situación variopinta que hay de los distintos modelos de contratación. Por eso transmitimos el esfuerzo de que vaya encaminado hacia el modelo de la sociedad y no las otras. Y en eso estamos. Sabéis que aquí también hay una división de opiniones porque hay otro ámbito que es el de la Administración General, en donde se reivindica que estos sean puestos de estructura del Gobierno de Cantabria. Bueno, eso sería fantástico. Ya, pero quiero decir que es que toda esta secuencia no va a ser sencilla de hacerla a corto plazo, pero sí esa es la hoja de ruta que tenemos. Perfecto. Vale, pues podemos acabar, la siguiente la podemos citar porque creo que está también respondida. La última sería, anunció en platillo la creación de aulas de 1 año y prometió que estarían creadas para el curso 2021. ¿Cuál es el posicionamiento en materia del primer ciclo de la consejería? Pues lo que os he contestado, pero os podría añadir algo más. Estamos dispuestos que en cuanto este programa esté aprobado, aunque esté iniciado el curso, si está aprobado por el Ministerio, sacaríamos una convocatoria extraordinaria. Con tutor, con docentes. Bueno, eso lo va a definir el Ministerio, ¿eh? Va a definir qué tipo de perfil de personal van a requerir estas aulas. Sí, el propio Ministerio deja la posibilidad de que las comunidades pudiesen tomar esa decisión. Su idea es que un docente pueda aplicar no te lo puedo trasladar ahora porque eso requiere ver un poco en qué sentido va el Real Decreto, ¿eh? Bueno, yo os trasladaría la misma pregunta. ¿Entendéis que con 1 año tiene que haber un docente en el aula? Bueno, pues todo eso me imagino que es lo que el Ministerio quiere plantear. Vale, pues pasaríamos al siguiente bloque de formación profesional. ¿Cómo hacer más atractivo el campo a la juventud? Que no sea una rémora. La formación profesional está muy especializada, es casi universitaria. Se debería potenciar mucho más la práctica, ilusionar a los jóvenes, que vean lo que son capaces de aprender y hacer, que no sean aprendices, sino ayudantes de ingenieros. Bueno, pues evidentemente esta comunidad, y yo creo que el Ministerio en la misma línea y la Unión Europea, estamos trabajando todos porque la formación profesional sea algo realmente al nivel de lo que requiere el sector productivo. Por lo tanto, en esa línea estamos trabajando y ahora mismo está aprobado ya por el Consejo de Ministros y ya en el Congreso una nueva ley de formación profesional que yo creo que se ha desarrollado
con un amplio consenso de todos los sectores. Y ahí, efectivamente, todo el tema de la formación profesional dual se ha dado una importancia, la que tiene que tener, incrementando el número de horas de práctica. Para nosotros, la formación profesional es uno de los objetivos en que esta legislatura, y en ello estamos trabajando, se dé la importancia que merece, por supuesto. Uniéndolo quizás... Perdona, yo solo por un poco apostillar, no estoy de acuerdo con Marina en el que haya tenido tanto consenso. Podríamos dedicar todo el tiempo que llevamos aquí contestando preguntas a incidir en la FP por la importancia que tiene y porque, si bien es cierto que Cantabria tiene una buena FP, tiene una, por supuesto, mejorable, sí, pero sí que es cierto que es buena. Tenemos que hacer un esfuerzo porque los equipos de orientación sean capaces de trasladar eso a nuestros estudiantes, a sus familias y a la sociedad en general, porque a pesar de que se hacen esfuerzos enormes, sigue habiendo una asignatura pendiente de equilibrar la FP a un nivel académico, competencial, en la propia sociedad. Entonces, eso creemos que desde la buena información, desde facilitar qué plazas hay, hacia dónde, cómo se accede, toda la información que sea muy fácil y muy cotidiana para todos, favorecería esa buena percepción que debe de existir de la FP, porque ya digo que podría ser mejorable, pero es buena. También es muy importante incidir en que el Consejo de FP tiene que ser impulsor de todas las medidas. Entonces, Marina, hay que volver a retomar ese Consejo de FP con mucha regularidad y potenciándolo, porque es un instrumento muy válido en donde nos podemos sacar unas propuestas muy exitosas. Yo comparto contigo lo que has dicho y en esa línea yo creo que se trabajó hasta el parón del COVID. Creo que es importantísimo que nuestros alumnos y alumnas conozcan lo importante que es la formación profesional y que no se vea como algo residual para aquel alumno que parece que tiene que ir a la formación profesional porque no es capaz. No, todo lo contrario. Creo que eso también de cara a la sociedad las familias tienen que reconocer esta importancia. Nosotros creo que ahora ya se puede volver a retomar ese programa tan importante que hicimos de embajadores, en donde gente relevante de la formación profesional participa con los alumnos para motivarles. Creo que fueron... Y yo no comparto lo que has dicho del Consejo. Creo que si algo ha habido participación, aportación, ha sido en el Consejo de Formación Profesional. Y yo el otro día hemos tenido una presentación del tema de Acredita y sinceramente creo que la aportación que han hecho las organizaciones sindicales y la CEO en este consejo ha sido riquísima. O sea, yo si de algo me siento satisfecha es de la buenísima colaboración y participación que ha habido en este consejo. Yo me refería a la ley, que así nos lo ha trasladado el Ministerio, de que ha habido un gran consenso, no ha sido como otras leyes que sabéis, tal. Otra cosa va a ser luego los desarrollos, que será difícil, pero en lo que es la redacción de la ley de formación profesional, pues yo hasta donde tengo conocimiento ha habido un consenso de las organizaciones sindicales y de la COE para el tema del desarrollo de la ley. Nosotros, desde luego, insisto, la formación profesional, si no hay ese consenso y esa participación, pues evidentemente estaría coja, porque es algo que nos necesitamos todos. El otro día lo dije en la rueda de prensa, en el tema de Acredita, tenemos que participar todos e intentar, en la reunión que hubo esta semana con el Ministerio de las comunidades están muy preocupadas por la poca participación que hay de los ciudadanos en este programa. Pues mira, Cantabria, dentro de lo pequeños que somos, yo creo que está calando en la sociedad y están intentando la gente participar, y creo que es lo que hay que hacer.
Quizá uno de los problemas de la FP pueden ser las plazas, y en eso van las siguientes dos preguntas, en el que nos dice: ¿se está pensando desde la consejería que usted preside ofrecer mayor número de plazas en titulaciones de FP de grado superior que tiene una amplísima demanda? Y también sobre plazas nos preguntan si está previsto ofertar más plazas tanto de manera presencial como a distancia. Pues este año hemos incrementado, evidentemente, ya el año pasado lo hicimos y este año hemos vuelto a incrementar, y este año tenemos 800 plazas más, que no son suficientes, que hay en determinadas materias, ramas, que es que evidentemente ahora también hay que ser consecuente y formar a la gente que va a tener luego el sector productivo, que va, es que formar, sí, para otra comunidad estaría estupendo, pero creo que tenemos que equilibrar esas cosas. Estoy de acuerdo. La siguiente sería sobre las condiciones laborales. Nos comentan: los profesores técnicos de formación profesional siguen reclamando su integración en el subgrupo A1 reconocido por la disposición adicional 10ª de la LOE. Queda que el Ministerio de Educación y posteriormente las comunidades autónomas hagan efectivo el desarrollo de la ley. ¿Cuándo se va a hacer efectiva? Yo, si me permites, Marina, solo para después darte paso, estoy completamente de acuerdo con esta reivindicación y es una manera más de dar prestigio a esta FP. Bueno, pues vamos a ver, esto es un tema, como hablábamos antes, supongo que para el Ministerio y para las comunidades será no solamente de regulación en la ley, que ya se ha regulado, sino su aplicación es un tema económico. Este tema, ni más ni menos, que se ha planteado ya en una reunión de directores con el Ministerio, y se está planteando cómo llevarlo a cabo todas las comunidades al tiempo. Y se hablaba de un proceso de 5 años para poderlo aplicar. En esas estamos. Quiero decir que es algo que ya está en la ley, que está reconocido en la ley, pero que va a haber un proceso y ha habido una serie de cambios porque se van a integrar, pero a nivel individual. No como colectivo, sino que quien reúna el requisito se va a poder integrar. Pero como os digo, eso se desarrollará y se va a intentar que todas las comunidades lo hagamos al tiempo. Contestamos esta última rápidamente para poder meternos en el bloque de concertada. Me gustaría saber por qué cuando se comienza a recabar información sobre qué estudios realizar, las salidas para estos no se ajustan a la realidad. ¿Por qué? Si como salida de los estudios de FP te marcan ciertos objetivos, ocurre después que entran en esos puestos gente que no tiene para nada esa titulación. No lo entiendo muy bien si esto se está refiriendo, por ejemplo, a requisitos de titulación, luego que no se pide una FP y se pide otro. Bueno, al final lo que ocurre es, yo creo que un poco lo que se puede referir, que no lo sé, porque tampoco la redacción, como nos lo plantean, es muy claro, pero se puede referir a que realmente, por ejemplo, en la oferta pública no existe un grupo profesional al que se dé salida desde la FP concretamente. O sea, ahí nuestra reivindicación como sindicato sería la creación del grupo B para que, así como exigimos a las empresas y solicitamos con buen acierto que asuma esa FP en sus plantillas, luego la administración nos quedamos cojos ante esa realidad. Entonces, un poco sería por donde creo que pueda ir enfocada esta pregunta. Bueno, sabéis que la creación de ese grupo requeriría, según el Estatuto Básico del Empleado Público, que las leyes de función pública recogieran esa creación del grupo y quién integrarían dentro de ese grupo. Eso supongo que sea por ahí por donde estén planteando. Pasamos al siguiente bloque, que ya nos queda un poquito tiempo, sería de educación concertada. Primera pregunta: ¿por qué los profesores de secundaria y concertada tienen una jornada de 25 horas lectivas, casi un 30% más que la pública? Pues bueno, yo creo que es tan evidente que porque así lo marca su convenio colectivo, que tiene sus 850, tengo aquí a Araceli delante, que lo ha reivindicado muchas veces, pero su negocio es el convenio colectivo, con lo cual sus horas anuales le dan 25 semanales. Yo es que no puedo entrar a otra cosa porque es lo que dice su convenio. Insisto, Araceli lo ha planteado muchas veces en las mesas de la concertada.
Vale, la siguiente sería, ¿por qué si en concertada desarrollamos el mismo trabajo que en la pública, la experiencia laboral en oposiciones cuenta diferente? ¿Y por qué tampoco cuenta la antigüedad de los sexenios? Bueno, pues volvemos a lo mismo. Aquí en la negociación colectiva que en su día se haría, llevó a que la experiencia laboral del ámbito concertado y de la pública está regulada en un Real Decreto en que todos participamos de lo mismo y así se contempla. La experiencia laboral en el ámbito de la pública tiene un valor y el de la concertada de otra, pero es que eso es un objeto... Una reivindicación histórica de los compañeros de concertada que claro. en sus foros... Y en el tema de lo de interinos que decís, pues volvemos a lo mismo, es que son medidas que son objeto de negociación colectiva. Pues es lo que sale de unos acuerdos dentro de esa negociación colectiva. Un poco la siguiente pregunta, por enlazarla con lo que acaba de comentar Marina. Sí, la siguiente sería, ¿por qué trabajar en la concertada no es justificación suficiente para mantenerse en listas de interinidad en la Pues pública? eso Pues yo ahí discrepo sí es cierto que el ámbito de negociación no es ahí y que sí que tenemos posibilidad de modificar esto y vamos a intentar, porque sí que consideramos que es una medida discriminatoria, y intentaremos renegociarlo con la consejería y con nuestros compañeros de la Junta Personal. Pues esto no es solo extensivo a los docentes y a este ámbito de las listas de interinidad, sino que ocurre en otros muchos ámbitos de la propia administración. Quiero decir que el valor de ser empleado público en la administración general o en el ámbito sanitario o docente se valora distinto, por lo tanto es algo que sí que estaría muy bien que las organizaciones sindicales... Yo me refería a mantenerse en la lista de interinidad, que estar contratado en la concertada no te garantiza que puedas mantenerte en la lista. Entonces, creo que... Eso es de la negociación colectiva pura y dura, sí, efectivamente. Creo que ahí hay que realizar una modificación. Pues tenéis que hacer un esfuerzo todos los sectores de la administración. Y vamos a ya la última pregunta de este bloque. ¿La Consejería seguirá apostando en la concertada por la jubilación parcial por contrato relevo? ¿Por qué hay diferentes porcentajes? Bueno, pues esto la Administración ha hecho y sigue haciendo un importante esfuerzo económico para mantener el tema de las jubilaciones parciales. No tengo el dato exacto, pero yo creo que la participación está entre el 50 y el 75%. Por lo tanto, hemos venido haciendo ese esfuerzo y lo seguiremos haciendo del tema de las jubilaciones parciales. Vale, pues ya acabaríamos con el último bloque, que es el bloque otros, en el que hemos apuntado preguntas que igual no tenían un nexo con las anteriores bloques. La primera, ¿cuál es la opinión sobre la jubilación en esta consejería? ¿Cuál es su apuesta? Bueno, pues me imagino que os estáis refiriendo al ámbito docente y es mantener la situación como está de la jubilación anticipada. Esa es nuestra apuesta, pero sabéis que son temas que no dependen, volvemos a lo mismo, solo del criterio de una consejería de una comunidad autónoma, sino de una regulación a nivel nacional. Sí, a mí esta pregunta me resulta muy interesante y además creo que sí que habría que plantear un debate al respecto, porque si bien es cierto que el hecho de que se pueda plantear una jubilación anticipada de manera voluntaria, también tendríamos que valorar la posibilidad de poder permanecer si las condiciones de salud, si las condiciones personales individuales lo permitan, de alargar, si es de manera voluntaria, por supuesto, porque usted misma, pues el señor Revilla y demás, son claros ejemplos de que la sociedad también puede flexibilizar, sobre todo por un tema, para garantizar que cuando te jubilas tienes, no pierdes un nivel adquisitivo de manera importante, porque se penaliza si no tienes los años de servicios laborales prestados. Entonces, quizá ahí deberíamos reajustar que sí pudiese flexibilizarse, porque la realidad es que
en determinadas condiciones y con determinados perfiles, pues quizá se puede flexibilizar, digo, simplemente para garantizar una jubilación digna. Pues esto evidentemente no corresponde a la comunidad autónoma, pero sí a la Administración del Estado. Sabéis que en el ámbito universitario eso se da, se puede prorrogar hasta los 70 años. En el ámbito de la Administración general se puede dar siempre y cuando haya petición e informes favorables, y quedan otros ámbitos como es el estatutario y el docente que habría que regular y que no está de momento contemplado. Y bueno, pues ahí hay ese margen que el propio Ministerio podrá valorar en su momento. Vale, pues ya finalizaríamos con la última pregunta. ¿Qué pensamiento tiene la Consejería de la situación de los sindicatos en el diálogo social? Pues lo he dicho creo que al principio, me parece no solo importante, sino necesaria. Eso no quiere decir que haya diálogo no haya discrepancias, no haya desacuerdos, pero el diálogo totalmente necesario. Creo que es una figura, yo que he llevado muchos años en la función pública, creo que aporta mucho a los cambios en los mecanismos que tenemos en la Administración, que a veces no llegas a acuerdos, pero el diálogo es muy necesario. Estamos de acuerdo y agradecemos que haya venido a dialogar con nosotros. Esperamos que sigan negociando antes de tomar las decisiones con nosotros y con nosotras. Y bueno, pues muchísimas gracias, no le quitamos más tiempo y encantada de conocerle, que no nos conocíamos personalmente, pues nada, porque la pandemia impide determinadas cosas. Pues lo mismo y nada, a disposición si hay otro momento en que queráis. Yo no tengo ningún inconveniente siempre y cuando os pueda responder de las cosas. Yo insisto que el diálogo es importante, que también soy conocedora y además esto de que parece que cualquier decisión tienes que negociarla, creo que sé muy bien lo que es negociación, información y lo que como capacidad organizativa tiene que hacer la Administración. Insisto, encantada de estar aquí y bueno, pues cuando queráis seguimos trabajando. Muy bien, nos queda muchísimo por delante. Que hacer. Ayer se lo decía a vuestra compañera Araceli y a los demás que estaban en la reunión. Nos espera, creo que un año de muchísimas novedades. El cambio de la LOE va a llevar a cabo, va a producir muchas horas de debate en el tema de currículos, en el tema de muchas cosas que son muy importantes para la educación. Y siempre digo que con educación no hay que hacer demagogia. Tenemos que intentar ser lo más objetivos y responsables posibles, porque va en beneficio de todos. Por supuesto, y recordar, y le dejo terminar, que la educación no es un gasto, que lo que es una apuesta de futuro y que así debe. Pues yo creo que esta comunidad tiene antecedentes para pensar que los presupuestos del Gobierno de Cantabria siempre han dado una prioridad a la educación durante muchos años, o sea que no es un ejercicio presupuestario. Yo creo que han sido un ejemplo de poner como esencial y prioritario la educación. Por finalizar el acto, agradecer de nuevo a todas las personas que nos han hecho llegar sus preguntas muy interesantes, agradecer a todas las personas asistentes, también a las de manera telemática y sobre todo a vosotras dos por la gran disposición y este debate. Perdón por haberos metido prisa, pero teníamos que ir a acabar.